Hay algo sobre los lugares en ruina y en abandono de los que no puedes apartar la vista, ya sea que los dejaron hace miles de años o muy recientemente. Estos lugares están rodeados de preguntas que desean respuestas, y cuanto más grande es el lugar, más grandes son las preguntas. Entonces, con eso en mente, echemos un vistazo a algunas de las ciudades, pueblos y lugares abandonados más grandes del mundo. Plymouth, Montserrat. No es frecuente que una ciudad capital sea también una ciudad fantasma total, pero eso es exactamente lo que Plymouth es para la isla de Montserrat. A pesar de tener solo 102 kilómetros cuadrados, esta isla caribeña fue el hogar de más de 13.000 personas. Luego, los devastadores acontecimientos de julio de 1995 lo cambiaron todo. El volcán Soufriere Hills, previamente inactivo en la parte sur de la isla, se volvió activo. Enormes erupciones y montones de cenizas cayeron sobre la ciudad y los asentamientos circundantes, lo que obligó a todos los residentes a evacuar. Las continuas erupciones durante los próximos 2 años significaron que más de 8.000 personas finalmente se vieron obligadas a irse. En 1997, una serie de erupciones devastadoras desencadenaron flujos piroclásticos catastróficos y lahares que quemaron la ciudad y enterraron sus restos bajo 1,5 metros de ceniza. Aquí puedes ver el techo derrumbando la biblioteca de Plymouth, así como miles de casas que alguna vez pertenecieron a habitantes que aparentemente fueron tragadas por el suelo. Desde ese punto, la mitad sur de la isla se colocó bajo una zona de exclusión debido a la continua actividad volcánica. La destrucción de Plymouth causó enormes problemas económicos en la isla, y a finales de 1997 quedaban allí menos de 1.200 personas, y la zona de exclusión sigue vigente. Hasta el día de hoy, Plymouth es conocida como la Pompeya del Caribe, por lo que es una nota para cualquier turista en busca de emociones fuertes que quiera visitarla. Asegúrate de que tu seguro sea completo. Ahora, antes de hacer un viaje a los muchos otros lugares abandonados escalofriantes en todo el mundo, ¿por qué no dejas que el cursor visite los botones de me gusta y suscribirse? Publico nuevos videos cada día que cubren todo, desde parques temáticos abandonados que no conocías, hasta lugares secretos censurados por Google. Entonces quédate hasta el final y conéctate con más videos que te harán temblar la espalda. Portlandia, Brasil. Hay un dicho muy conocido que dice, no dejes que tu ego se apodere de ti. Así que cuando les hablo de la utopía del famoso industrial Henry Ford, al que llamó arrogantemente Fordlandia, creo que saben a dónde va todo esto. En 1928, Ford tuvo suficiente pagando cauchos. Decidió evitar esto estableciendo una nueva empresa en la selva amazónica en un intento por producir todo su propio material. Lo que esto implicaba era construir una ciudad desde cero, pero pensó que podría construirla como quisiera. Entonces, en medio del Amazonas, construyó una ciudad taller de temática extrañamente occidental que albergaba a todos sus 2.000 posibles trabajadores y sus familias. Pero el proyecto fue devastado por la ineptitud. Sus gerentes estadounidenses no aceptaron los consejos de los lugareños, lo que resultó en una pérdida caótica de cultivos. La ética occidental que Ford puso en marcha vio que no se permitía el alcohol y una dieta estricta de avena, melocotones enlatados y arroz integral, que conducen a disturbios catastróficos. Ford abandonó el proyecto en 1934, pero todavía tenía los derechos sobre la tierra, por lo que nada se podía cambiar ni mantener de forma adecuada. Los trabajadores se mudaron y el lugar quedó en ruinas. Hasta el día de hoy, todavía se puede ver la ciudad selvática vacía de la famosa Fordlandia, con un puñado de lugareños que habitan las cáscaras de los edificios abandonados 90 años luego. Pero es poco probable que esta ciudad del caucho alguna vez realmente se recupere. Gonkanjima. Casi no hay ningún lugar en el mundo con una historia tan extraña o aterradora como Gonkanjima, también conocida como Battleship Island. Construido por Mitsubishi a principios de 1900, fue construido directamente sobre un rico depósito de carbón submarino. En 1941 la isla producía 400.000 toneladas de carbón al año. Se construyeron alojamientos para albergar a todos los trabajadores y sus familias, convirtiendo la pequeña roca de 1 kilómetro cuadrado en un centro de vida en expansión. Se construyeron complejos de gran altura, escuelas, restaurantes y patios, y en la década de 1950 era el hogar de casi 6.000 residentes. Luego se acabó el carbón, Mitsubishi cerró la mina y todos se fueron, llevándose solo lo esencial y dejando atrás la vida que una vez conocieron. La ciudad en ruinas flotando en el océano quedó como un recordatorio de los efectos de la rápida industrialización de Japón. Pero esta no es toda la historia. Un capítulo más oscuro de la historia de la isla reveló que durante la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos coreanos y los prisioneros de guerra chinos fueron utilizados como trabajo forzoso en las minas. En las condiciones de trabajo agotadoras junto con la desnutrición y el agotamiento, se estima que más de 1.000 prisioneros murieron entre 1930 y el final de la guerra. Si este lugar te parece embrujado, es porque probablemente lo esté. Wiranum, Australia.
Durante su desarrollo, Wiranum, Australia Occidental, fue el hogar de casi 20.000 residentes. Era la ciudad más grande del noreste de Australia y un impresionante ejemplo de cómo se podía construir una comunidad minera sobre la base de una industria próspera. Desafortunadamente, esa industria era el amianto azul para ser específicos, que se usaba en todo ese momento desde filtros de cigarrillos hasta pastillas de freno. Para aquellos de ustedes que viven bajo una roca durante los últimos 50 años, se sabe que las fibras de asbesto causan enfermedades pulmonares y cáncer, lo que lleva a insuficiencia respiratoria y la muerte. Lamentablemente, los residentes de Wiranum no fueron una excepción. A medida que se publicaron los hallazgos sobre la toxicidad del amianto, la rentabilidad de estas minas disminuyó y en 1966 se cerró definitivamente. Pero el daño ya estaba hecho. Las parcelas gigantes que ves en las imágenes muestran bloques de tierra, donde solían estar cientos de casas, las cuales fueron demolidas porque contenían asbesto. A pesar de que los residentes huyeron del área ahora permanentemente insegura, se cree que más de 2.000 de ellos murieron a causa de enfermedades relacionadas con el asbesto. Hasta 2019, algunos residentes obstinados todavía estaban decididos a vivir allí, a pesar de no recibir agua o energía del gobierno, ya que la ciudad que alguna vez fue próspera fue oficialmente desmantelada. Desafortunadamente para ellos, no puedes esconderte de Google Maps. Varosha, Chipre. Es difícil comprender que un lugar turístico que alguna vez fue construido y visitado por gente como Marilyn Monroe, Richard Burton y Elizabeth Taylor pueda pasar de moda. Bueno, esto ocurrió, pero no por elección de nadie. Varosha, Chipre, en la década de 1970, era uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Con hermosos balnearios y alojamientos de clase mundial, tenía una población de alrededor de 39.000 personas, junto con 45 hoteles, 60 apartahoteles, 99 lugares de entretenimiento y 21 bancos. Pero en 1974, Turquía invadió Chipre. Siguió al golpe chipriota en 1974 que llevó a los ejércitos chipriotas y turcos a descender a la playa con civiles atrapados en el medio. Todos ellos huyeron por sus vidas. Desde entonces, el área ha sido vallada y utilizada como zona militarizada entre las comunidades restantes de las islas, y durante 46 años no se ha permitido la entrada a nadie, excepto a militares y personal de la ONU. Incluso tomando fotografías dentro de lo que ellos llaman una zona militar de primer grado se considera una infracción de la ley militar. Eso hace que las imágenes de este dron sean aún más impresionantes. El ingrediente secreto es el crimen. Yuyapu, China. Otro ejemplo de una ciudad fantasma china fue diseñado como la respuesta de Oriente a Nueva York, Yuyapu. Este distrito comercial central se construyó sobre la base del paisaje urbano de Manhattan, pero ubicado en el medio de Tianjin. A diferencia de su exitoso hermano mayor Ordos, Yuyapu está en un gran problema. Los funcionarios del gobierno local chino ahora se están ahogando en deudas por financiar la construcción de las ciudades y las cuentas oficiales registran la segunda creación de Manhattan en 4.5 mil millones de dólares y sigue aumentando. Estimaciones no oficiales predicen que podría llegar a los 10.000 millones de dólares en total. Pedir mucho dinero prestado para crear la próxima nueva megaciudad siempre ha sido el estilo de China al vender grandes cantidades de tierra a los desarrolladores. Pedir prestado para subsidiar los costos de construcción, los trabajos resultantes donde estas nuevas ciudades surgirán y pagarán la deuda. Pero China no está creciendo tan rápido como solía, debido a una severa desaceleración económica, por lo que lugares como este, que ahora están en menos de un quinto de su capacidad total, representando una amenaza real para el saldo bancario del país. Los nuevos centros comerciales de Yuyapu están desolados, los distritos residenciales parecen fantasmas y muchas de las carreteras de 6 carriles no tienen cruces peatonales porque simplemente no son necesarios. Lo siento China, pero esta imitación está bastante lejos de ser un halago. Cracovia, Italia. Hay dos tipos de tercos, los típicos tercos y los italianos tercos. ¿No me crees? Bueno, ha sido confirmado por la historia del pueblo de Cracovia. Esta es una ciudad italiana en la cima de una colina que ha soportado más conflictos que Jesús. Por el amor a Dios, incluso filmaron la parte de la Pasión de Cristo aquí. Cracovia se estableció en el siglo VIII, y durante todo el periodo medieval se defendieron de una ola tras ola de ataques de los ejércitos que se acercaban de pasos en falso políticos. Puedes ver que incluso ahora estos edificios han mantenido la mayor parte de su estructura original. La posición de la ciudad en la cima de la colina la convertía en un terreno elevado perfecto para defenderse de ataques que se acercaban. Incluso un ataque de plaga en 1656 no pudo forzar a los aldeanos a salir. Todo iba muy bien hasta 1963, cuando la madre naturaleza decidió intentarlo y golpear la cima de la colina con una serie de deslizamientos de tierra y terremotos, que finalmente obligaron a los 1.800 residentes a evacuar. Para establecer un golpe final, la madre naturaleza intentó nivelar a su oponente con un terremoto que dejó el antiguo sitio abandonado e inseguro para el regreso. Aún así, el pueblo de la cima de la colina definitivamente sigue en pie hasta el día de hoy. ¿Alguien más puede ver el contorno de un dedo medio en el resto del mundo aquí? Burj Al Babas. El hogar de cada hombre es su castillo.
Pero en algunos casos, esos castillos nunca se convierten realmente en hogares. Lo que estás mirando no es el escenario de una novela distópica, sino la ciudad fantasma de Burj Al Babas, valorada en 200 millones de dólares. Construida a medio camino entre Estambul y Ankara, esta ciudad vacía contiene las parcelas de 732 castillos, idénticos al estilo de Disney. Originalmente diseñado como un vecindario para los ricos, los trabajadores completaron 587 de estos edificios, de 500 mil dólares, cuando su empresa quebró en 2018. El debilitamiento de la moneda turca luego de muchos problemas políticos ha dificultado que las grandes empresas paguen las deudas externas, lo que detuvo muchos proyectos en todo el país, aunque ninguno tan extraño como este. En los 2 años transcurridos desde que se detuvo la construcción, puedes ver que el deterioro de este Disneyland ya está comenzando a hundirse. Desde que se introdujo la revisión de criterios financieros para extranjeros en Turquía en 2018, todavía hay esperanzas de que el proyecto pueda resucitar. Hasta entonces, este pueblo fantasma espera su final de cuento de hadas. Isla Decepción Antártida. Además de tener un nombre que parece sacado de una película de James Bond, los edificios en ruinas y el equipo abandonado de esta isla parecen parte de un escenario de película. Esta pequeña isla en la Antártida fue una vez la base de una estación ballenera noruego-chilena, que fue abandonada en 1931 luego de una caída en los precios del petróleo de ballena. Estos grandes cilindros oxidados que ves allí son en realidad tanques de ebullición gigantes, y una vez fueron utilizados por los balleneros para extraer el aceite de los cadáveres de ballenas. Hasta el día de hoy aún permanecen en las playas, junto con edificios de madera abandonados con interiores destripados, barcos viejos en descomposición e incluso un pequeño cementerio. Fue reocupado en la década de 1940 por los británicos y utilizó una estación meteorológica con otras estaciones instaladas por Chile cerca. En los años 60 se amplió para incluir un hangar de aviones para operaciones de vuelo, cuyos restos aún se pueden ver. Pero la cuestión de quién realmente era el dueño de la isla provocó muchas discusiones entre el Reino Unido, Chile y Argentina, antes de que la isla tomara cartas en el asunto. Como sugiere el nombre, había un secreto en el que se encontraba en ella. Resultó ser el sitio de un volcán activo. 2 grandes erupciones en 1967 y 1969 destruyeron la mayoría de los edificios, lo que obligó a todos a evacuar. Aprendiendo de sus errores al construir sobre un volcán activo, la bahía no ha sido habitada desde entonces, pero la isla tiene muchos pingüinos barbijo para mantener ocupadas sus costas. Times Beach, Missouri. La pequeña ciudad de Times Beach, Missouri, solía ser el hogar de más de 2.200 residentes, pero ahora cuando miras los mapas actualizados, casi no hay rastro de alguien que haya vivido allí. ¿Qué pasó con todos sus edificios y la infraestructura de esta ciudad fantasma junto al río? Bueno, resulta que a principios de la década de 1970, la ciudad contrató a una constructora para rociar sus carreteras con aceite usado. Esto fue para ayudar a mantener bajos los niveles de polvo, pero aunque ambos sabemos que esto suena como una idea realmente terrible, estaba a punto de empeorar mucho. Lo que los residentes no sabían era que la constructora había mezclado el aceite con un biproducto de desechos industriales llamado dioxina, que no sabía que era altamente tóxico. Al rociar esto por toda la ciudad durante más de 4 años, eventualmente causó la muerte de muchos animales y envenenó a algunos de los lugareños. En 1982, las pruebas de suelo realizadas por la Agencia de Protección Ambiental revelaron que la toxicidad de las áreas estaba muy por encima de lo que se consideraba seguro. Pero entonces llegó un karma cósmico terriblemente cronometrado. Apenas un día después de la recolección de las muestras, el río local se desbordó. El agua contaminada con dioxinas inundó toda la ciudad y se advirtió a los residentes que no regresaran a sus hogares, y a muchos se les dijo que se fueran y no se llevaran absolutamente nada. La compra del desalojo forzoso costó 36.7 millones de dólares, pero la ciudad estaba tan contaminada que las casas abandonadas fueron demolidas e incineradas. Se cree que solo el esfuerzo de limpieza ha costado alrededor de 200 millones de dólares, y ahora en su lugar está el Parque Estatal Ruta 66, un lugar que miles de personas alguna vez llamaron hogar. Ashgabat, Turkmenistán. Si bien la ciudad capital de Turkmenistán puede que técnicamente no sea una ciudad fantasma, ciertamente se siente como una. Los enormes edificios y las enormes carreteras de Ashgabat están construidos para acomodar a su población de poco menos de 1 millón de personas, pero está tan inquietantemente vacío que casi no pensarías que nadie vive aquí. La ciudad es innegablemente hermosa, y junto con sus diseños ostentosos también tiene el mayor número de edificios de mármol del mundo, 543 para ser exactos. Y ese no es el único alarde. La ciudad alberga la cubierta más grande del mundo, así como la estrella arquitectónica más grande. Pero a pesar de todos estos títulos extrañamente benignos, hay muy pocas personas alrededor para disfrutar de las vistas. Muchos turistas han comentado en blogs y documentales que estas calles están increíblemente vacías. Los hermosos parques siempre están tranquilos, las enormes carreteras son estériles e incluso los monumentos relucientes tienen muy pocos visitantes. Podría tener algo que ver con las leyes inspiradas en el trastorno obsesivo-compulsivo del país, que establecen explícitamente que el gobierno se deshará de todo lo que haga que nuestra capital sea desordenada, descuidada y de mal gusto. Esto significa
significa que está prohibido fumar en lugares públicos, conducir un auto sucio o cualquier auto que no sea blanco. Con reglas estrictas como estas, junto con su cultura de aislamiento y secreto, no es sorprendente que se haya convertido en una ciudad fantasma, pero una ciudad fantasma muy bonita de todas formas. Kitsault, Canadá. A primera vista, las ordenadas hileras de casas en las calles arboladas de esta ciudad en la Columbia Británica hace que parezca un hermoso lugar para vivir. Tiene centros comerciales, bibliotecas, bares e incluso un teatro. Pero mientras las luces están encendidas no hay nadie en casa. En un sorprendente giro de acontecimientos, esta ciudad conocida como Kitsault fue abandonada solo 18 meses luego de su construcción y nadie ha vivido aquí desde 1982. Se fundó rápidamente en 1979, después de que se descubriera un importante depósito de molibdeno en la zona. Se trajeron 1.200 mineros y sus familias para desenterrar el elemento raro, y la corporación Phelps Dodge que los empleó construyó la comunidad de $250 millones para albergarlos. Pero menos de 2 años después, los precios del molibdeno se desplomaron y el dinero en el área se agotó. Devastados, los residentes comenzaron un éxodo masivo durante un periodo de 6 meses, pero existía una remota posibilidad de que los precios de molibdeno volvieran a subir, por lo que un cuidador solitario se quedó allí. Su trabajo era mantener la calefacción en funcionamiento en las casas y reparar cualquier daño para asegurarse de que los edificios no fueran recuperados por la naturaleza. Luego la ciudad fue comprada por solo $5.7 millones en 2005 por el millonario Krishnan Suthan-Thiran, quien tiene planes de restaurar la ciudad en su antigua gloria. Pero han pasado más de 15 años y aunque las casas lucen impecables, permanecen vacías. Yo también, emocionalmente. Nagoro, Japón. Si bien puede que no sea uno de los lugares abandonados más grandes del mundo, el pueblo de Nagoro en Japón es sin duda uno de los más espeluznantes, dado que su población se redujo de más de 300 residentes en la década de 1950 a solo 27 en 2019. Es raro ver a alguien caminando por las calles desiertas, pero lo que se puede ver son extrañas muñecas de tamaño natural esparcidas por el paisaje en descomposición. Estos fueron hechos por el residente Tsukimi Ayano, en un extraño intento de llenar el vacío en el pueblo de aquellos que se fueron o fallecieron. Con pocas oportunidades para los jóvenes, recursos limitados y un lugar bastante inconveniente para vivir hoy en día, el pueblo se ha quedado sin niños y familias jóvenes. En cambio, lugares como las escuelas están llenos de algunas docenas de muñecos esperando que comience la clase. Los viejos espacios de reunión como este ahora están abarrotados de ciudadanos llenos de gente. Algunos se posan en bicicletas y se sientan al costado de las carreteras vacías, y otros participan en festivales con poca asistencia. Aunque no estoy muy seguro de qué se supone que debe hacer este. ¿Alguna idea? Házmelo saber abajo en los comentarios. Pirámide en Noruega. Cualquiera que visite la ciudad ártica de Pirámide en Noruega fácilmente pensaría que este lugar fue simplemente abandonado de la noche a la mañana, pero sus restos no se parecen a ningún otro en el mundo. Ubicado en Svalbard, las condiciones de congelación han mantenido a este pueblo minero fantasmal bien conservado desde la década de 1990, y algunas estimaciones creen que podría tardar hasta 500 años en descomponerse, pero en su desarrollo fue el hogar de más de 1.000 residentes, muchos de los cuales trabajaban en las minas locales. Fue comprado por los soviéticos en 1927 y como prueba de propiedad instalaron una escultura gigante de Lenin para mirar el centro de la ciudad. Estas personas vivían literalmente bajo una mirada comunista, pero en 1991, cuando colapsó la Unión Soviética, la situación de Pirámide se volvió amarga. Los bajos salarios, la escasez de recursos y el bajo nivel de vida no lo convirtieron en un lugar para llamar hogar, y en 1998 se cerró la mina. Casi de la noche a la mañana, al menos 300 trabajadores dejaron sus herramientas y se fueron con sus familias, seguidos durante los próximos meses por muchos otros. El lugar quedó totalmente abandonado, muchos con prisa por irse. Todavía se pueden ver objetos como viejos rollos de película y los afectos personales que dejaron atrás. Kayaköy, Turquía. Cuando miras esta imagen de la ciudad abandonada de Kayaköy en Turquía, ¿cuánto tiempo crees que ha estado abandonada? Con esas casas de piedra sin techo y calles estrechadas y gastadas, parece una especie de ruina antigua perdida hace mucho tiempo. ¿Pero creerías que solo ha estado abandonado durante unos 100 años? Así es, en la década de 1920 esta zona era un concurrido centro de vida, hogar de aproximadamente 20.000 residentes de la comunidad griega ortodoxa. Sin embargo, una guerra espantosa lo arruinó todo, como lo hace la guerra con la mayoría de las cosas. La guerra greco-turca vio a Grecia y a Turquía enfrentarse mutuamente. A pesar de que los residentes griegos de Kayaköy se habían llevado bien con sus vecinos turcos, el gobierno exigió un intercambio de población obligatorio en 1923. Esto significó que la comunidad griega se vio obligada a regresar a Grecia, por lo que abandonaron su hermoso pueblo y se les prohibió regresar. Sin nadie que las ocupe, aproximadamente 350 de estas casas han estado vacías durante casi un siglo.
junto con 2 iglesias abandonadas y fuentes de agua decrépitas. Los duros inviernos y los fuertes vientos han reducido los edificios a sus ladrillos de piedra, haciéndolos parecer antiguos, pero eso de alguna manera hizo que este lugar fuera aún más intrigante, porque casi no hay fotos de cómo era este lugar antes de la guerra. ¿Cómo crees que se veía? Házmelo saber abajo en los comentarios. Kadichan, Rusia. Al observar el estado de la antigua ciudad minera rusa de Kadichan, probablemente no te sorprendas al saber que está abandonada, pero lo que puede sorprenderte es que solo ha estado despoblada durante unos 10 años. Inicialmente se construyó en la década de 1930, después de que se descubriera un gran depósito de carbón en la zona, pero estaba bajo el dominio de la Unión Soviética y utilizaron el trabajo penitenciario para sentar las bases de la ciudad. A pesar de sus inicios atroces, Kadichan poco a poco comenzó a atraer a una comunidad, y el negocio de 2 minas mantenía más de 10.000 residentes. Pero cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, las minas dejaron de ser rentables. Después de que cerró la primera mina en 1992, la gente comenzó a irse y una explosión en la segunda mina en 1996 ahuyentó a muchas más. De los 10.000 residentes que tenía, solo quedaron 300 en 2007. Y en el 2010 el área se consideró oficialmente despoblada. La mayoría de los residentes aparentemente estaban ansiosos por irse rápidamente, con carteles todavía colgados en paredes, libros colocados sobre mesas y muchas otras pertenencias dejadas al salir. Al igual que Piramiden, incluso hay una escultura de Lenin en descomposición en el centro de la ciudad, por lo que parece apropiado que se derrumbe junto con la memoria del antiguo régimen soviético. Kolmanskop, Namibia. Las estructuras abandonadas de Kolmanskop en el desierto de Namibia pueden parecer cualquier otro puesto avanzado abandonado, pero ¿puedes creer que esta ciudad fantasma alguna vez fue un lujoso refugio en el desierto? Eso es porque en 1908 se descubrieron diamantes en esta parte del desierto. Las noticias de las piedras preciosas se difundió rápidamente, y en 1912 muchos buscadores se habían instalado en esta pequeña ciudad. Es una locura pensar que estos edificios ruinosos solían ser las casas de más de 1.000 mineros de diamantes, exploradores y sus familias, y aún más cuando te enteras que producían alrededor de 1 millón de quilates de diamantes al año. Eso era el 12% de la producción total de diamantes del mundo en ese momento. Pero en la década de 1930, los intensos esfuerzos mineros habían desenterrado casi todas las piedras preciosas que el área tenía para ofrecer. La gente comenzó a salir de la ciudad de masa, abandonando sus casas y posesiones como esta bañera que eran demasiado engorrosas para caminar de regreso a través del desierto. Sin actividad humana para mantener a raya la arena, las dunas comenzaron a rodar por la ciudad abandonada, atravesando puertas y ventanas para llenar las habitaciones vacías con toneladas de arena. Y mientras que algunos edificios casi han sido tragados, otros se han quedado desnudos por los vientos, hasta el punto en que incluso sus cimientos quedan expuestos. Estamos hablando de ser despojados de tu riqueza. Pripyat, Ucrania. Fundada como la ciudad nuclear en 1970, Pripyat en Ucrania tiene uno de los pasados más inquietantes de todas las metrópolis abandonadas del mundo. Fue construida con casi 13.000 apartamentos y escuelas para 5.000 niños, para familias y trabajadores de la planta de energía nuclear cercana. Un pequeño lugar del que quizás hayas oído hablar, Chernóbil. Así es, cuando el reactor de esta planta explotó en 1986, liberó una gran cantidad de radiación tóxica en la atmósfera. Pripyat, que se encuentra a menos de 3 kilómetros del epicentro del desastre, fue evacuado al día siguiente. La extensión de las consecuencias fue tan grave que durante más de 30 años, la ciudad ha permanecido abandonada. Se pueden encontrar firmes recordatorios del impacto que tuvo el desastre en la parte de diversión perdida de Pripyat, con su noria decrépita y autos chocadores que se pudren lentamente y que no se han montado en décadas. Debido a que a los evacuados solo se les dio 50 minutos para irse, muchos apartamentos y aulas antiguas todavía guardan sus pertenencias deterioradas. Se han convertido en un recordatorio surrealista de las 50.000 personas que perdieron todo lo que tenían ese día. Y aunque se han permitido visitas al área de esta parte de la zona de exclusión nuclear en los últimos años, podrían pasar de 20 a 300 años antes de que vuelva a ser habitable. North Brother Island, Nueva York. Si bien muchos de estos lugares abandonados parecen lejanos para algunos estadounidenses, hay uno que podría estar más cerca de la casa de lo que imaginas. En el East River de Nueva York se encuentra una pequeña isla cubierta de edificios abandonados de ladrillo rojo con un pasado embrujado. Esta es la isla North Brother, hogar del hospital abandonado de Riverside. Está formado exclusivamente por antiguos edificios hospitalarios, desde morgues y casas de enfermeras hasta una enfermería especializada en fiebre tifoidea. Su ubicación en medio del río la convirtió en un lugar perfecto para aislar a pacientes altamente contagiosos, algo que podríamos haber usado recientemente, si sabes a lo que me refiero. En la década de 1950 se convirtió en un centro de tratamiento para adolescentes adictos a drogas, de los cuales se decía que muchos habían sido retenidos en contra de su voluntad hasta que sanaron. Incluso puedes leer los gritos de ayuda que grabaron en las paredes, como si ya no fuera lo suficientemente espeluznante. Al ser una práctica controvertida, se cerró en 1963 y desde entonces se ha dejado de deteriorar con el tiempo.
Después de casi 60 años de abandono, esta misteriosa isla está al borde del colapso. Muchos de los caminos y senderos han sido consumidos por la navegación y los edificios en ruinas han sido recuperados por la naturaleza, pero quedan recordatorios de las infecciones de los hospitales en el pasado, como las muchas habitaciones y salas abandonadas que contienen muebles podridos. Incluso hay una biblioteca vieja y espeluznante en la que solía ser un dormitorio de niños, llena de cientos de libros que se quedaron atrás. No podrías pagarme por poner un pie en este lugar, pero ¿y tú? ¿Cuánto dinero te costaría pasar una noche atrapado en esta isla en el viejo y abandonado hospital? Házmelo saber abajo en los comentarios. Cope Hill Down, Gran Bretaña. Desde arriba el hermoso pueblecito de Cope Hill Down en Gran Bretaña parece un sueño idílico. Los cuidados jardines y los caminos de entrada hacen que se parezca a cualquier otra aldea inglesa, pero en una inspección más cercana realmente no es lo que parece. La arquitectura es extrañamente europea y toda la zona residencial se parece más a un sitio de bombas que a un área poblada. Esto es porque estos edificios inquietantemente vacíos nunca han sido ocupados. Cope Hill Down es en realidad un pueblo falso que fue construido por el Ministerio de Defensa al final de la Guerra Fría. Fue utilizado por el ejército británico para practicar su guerra urbana y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo en un entorno de Europa del Este. Pero una vez que terminó la guerra, el sitio todavía se usaba para simulacros y ejercicios de combate. En años más recientes, la instalación se ha ampliado para incluir un pequeño barrio construido con contenedores de carga, donde una vez se desplegó el ejército británico. Incluso agregaron autos quemados y vagones de un tren viejo para ayudarlos a prepararse para cualquier situación. Sin embargo, definitivamente arruinan la estética de la ciudad inglesa adormecida. Houtou-An, China. Lejos de ser una colección de ladrillos desmoronados e interiores podridos, la aldea de Houtou-An en la isla de Shengshan de China es casi lo opuesto a lo que esperarías de una ciudad abandonada. Ubicado a solo 64 kilómetros de Shanghái, estos edificios y casas antiguas han sido completamente absorbidos por la vida silvestre local, convirtiendo al pueblo en una joya verde en la costa de las islas. En 1990, este era un próspero pueblo de pescadores, pero la pequeña bahía se volvió cada vez más incapaz de satisfacer las demandas masivas de la creciente industria pesquera de China. Este fue un golpe devastador para los 2000 pescadores y sus familias que habitaban más de 500 casas en el pueblo, y muchos comenzaron a migrar hacia el continente en busca de trabajo. Con el paso de los años, la aldea se vació lentamente, y en 1994 solo quedaba un puñado de aldeanos. Fue entonces cuando la madre naturaleza comenzó a enyesar cada pared, rincón y grieta del asentamiento con una manta exuberante de plantas trepadoras de rápido crecimiento. Casi parece que las paredes de los edificios están hechas completamente de vegetación. Eso es lo que llamas una casa verde. Ordos Kambashi, China. Bienvenido a la ciudad fantasma diseñada accidentalmente para ser una ciudad fantasma. Esta es Ordos New Town, ubicado en la remota provincia de Mongolia Interior, China. Se ubica en una sexta parte de las reservas de carbón de China y cuenta con alojamiento suficiente para albergar a 300.000 residentes. Pero inicialmente, eso fue todo. Habiendo construido rascacielos imponentes y un centro de la ciudad impresionante en solo 5 años, no había instalaciones comunes. Esta falta de infraestructura urbana y servicios básicos hizo que esta colosal ciudad tuviera dificultades para atraer a nuevos residentes. Como tal, estuvo casi vacía durante muchos años. Suena loco, pero este es un ejemplo típico de cómo se construyen las megaciudades chinas. No se crearon pensando en la población actual, sino más bien en torno a la teoría de "construyelo y vendrán". Los edificios y monumentos se construyen a lo grande, para que sus residentes se sientan pequeños, un movimiento arquitectónico soviético clásico común en las ciudades chinas emergentes. La naturaleza en expansión significa que, aunque la ciudad tenía actualmente alrededor de 100.000 residentes, todavía se siente más vacía que el interior de la cabeza de Logan Paul. ¿Cuál de estas ciudades quisieras visitar en secreto? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.